Espíritu de Ring con Queer Spirit. Bienvenidos al episodio número 25 de Espíritu del Ring. Yo soy Queer Spirit y el día de hoy nos toca hablar del Consejo Mundial a nivel internacional. Lo que ha estado sucediendo recién hace unos días fue la función internacional, la que hace el cierre de este ciclo que comienza con homenaje a dos leyendas, por así decirlo, y cierra en este momento precisamente con algunos de los elementos más importantes que han estado involucrados por parte de Consejo Mundial y AEW durante este 2024. La función per se veía interesante, se notaba un buqueo extraño para el Consejo Mundial de Lucha Libre y de hecho puedo decir que fue una función extraña para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Estuve ahí presente, sí conseguí mi boletito, lo conseguí en un muy buen lugar. Eso significa que a 4 días que yo compré mi boleto de que fuera la función, todavía había bastantes boletos. Lo cual, por ejemplo, si planteas para el aniversario, para homenaje a dos leyendas, Fantástica Manía, y no era exactamente eso. A lo que intento llegar es que pareciera que el público mexicano ya sintió la sobrecarga de estas funciones especiales en relación con AEW, por ejemplo, y se han vuelto pues algo de cada fin de semana. Y puede ser un poco eso. Al final del día, ¿cuántas cosas no hemos pasado este año? Vivimos el regreso de Penta y de Fénix a la Arena México. Vivimos un Brian Danielson contra Blue Panther en mano a mano. Vivimos al Blackpool Combat Club en la Arena México, así como a Chris Jericho. Y eso sin contar que tuvimos a otros tantos representantes de diferentes empresas como a Himuro Takahashi de New Japan Pro Wrestling. Tuvimos a gente de MLW. Tuvimos a Satoshi Kojima en varias ocasiones. Tuvimos muchas de las grandes luchadoras internacionales que pudieron encontrar para el Grand Prix de Amazonas. 2 Grand Prix que están prácticamente separados por un mes. La realidad es que sí se siente una sobrecarga y cuando a uno le gusta un producto, también tiene que ser coherente con el cómo condiciona ese producto a su consumo. A mí realmente me ha gustado y fíjate que disfruté bastante la lucha de Claudio Castagnoli y Hechicero. Disfruté Pac contra Volador. Y disfruté esa lucha de regreso de Jarochita. Jarochita al ser una luchadora que me gusta bastante. Mucho menos la lucha de Deonna Purrazzo y la Catalina, que estaba con mucha psicología, déjenme decirlo. Yo creo que es una lucha que estaba trabajando mucho el wrestling con psicología. Al final del día, tanto Deonna Purrazzo como la Catalina son luchadoras que vienen del Performance Center de WWE. Y qué cosa más extraña debe de haber para un aficionado mexicano que ver una lucha ejecutada al estilo del Performance Center de WWE. ¿Entienden por dónde voy? No sé si la lucha es mala per se. No sé si la lucha realmente no funcionaba. No sé si la lucha era abominable. Porque realmente era difícil de consumir. Era difícil de ver. Era mucho público molesto desde el principio por lo que nos estaban presentando. Y es muy curioso porque tuvimos 3 manos a manos, si no me equivoco. 3 manos a manos, de los cuales creo que el público andaba sobrecargado. No estamos muy acostumbrados. Fueron 4 manos a manos. No estamos muy acostumbrados a los manos a manos en la Arena México. Claro, a ver, hablo de la arena en sí, porque si hablamos por mi lado, pues yo estoy acostumbrado a ver manos a manos todo el tiempo en WWE, que es la principal empresa que consumo junto con el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Es decir, no es una cosa extraña. Pero el público que asiste a la Arena México, el público que realmente llena la Arena México, que si bien vuelvo, había boletos todavía a inicios de semana, prácticamente la sección de ring se llenó, la sección de preferente casi se llenó y
balcón ni siquiera lo abrieron y gradas estuvo a la mitad de su capacidad. Es decir, una función que no supera, por ejemplo, la que hubo con Pentagón. Si ven a dónde me quiero dirigir. Bueno, pues es extraño que además a este público, que curiosamente en esta ocasión hubo menos aficionados de esos que iban por AEW, de aquellos de los que yo, por ejemplo, me quejé tanto cuando fue la función de Penta o cuando fue la función de aniversario, porque al tener una concepción diferente de cómo se consume la lucha libre desde sus trincheras, que es por ejemplo el consumo de WWE o el consumo de AEW, abucheaban o cantaban cosas que para la arena en general pues son como extrañas. Por ejemplo, pedir otra lucha cuando estás teniendo un mano a mano entre Ángel de Oro y Star Junior, que a mí me sigue pareciendo un combate que está bastante bien, el de la final de la Leyenda de Plata, pero que para el público desde el minuto 2 ya era un desastre, simplemente porque estaba siguiendo un ritmo completamente diferente al ritmo que están acostumbrados a ver tanto en Consejo Mundial como en la empresa de su preferencia. Creo entonces que eso obviamente va desligando y va desconectando a las personas que realmente durante el año han estado siguiendo el producto, intentando conceptualizarlo. Y que de pronto venga una función que tiene 4 luchas manos a mano y 2 luchas extras, una en parejas y otra que es a 4 esquinas. La verdad es que era un cartel raro. Y por ahí en el grupo rancio alguien publicaba: por fin, todas las luchas van a ser a una sola caída. Por fin el Consejo Mundial lo está haciendo. Ya hacía falta. A mí no me molesta que las luchas en CMLL sean de 2 a 3 caídas en la mayor parte de las ocasiones. De hecho, tiene una lógica que pocos entenderían en relación a por qué se hace así. Hay que recordar que el Consejo Mundial de Lucha Libre, al ser una empresa que no vive por ser wrestling, sino por ser un producto turístico, necesita ejemplificar de manera diferente el cómo se ejecutan sus funciones de lucha libre. Quiero dejarlo más en específico y que no se me malinterprete. El Consejo Mundial funciona como un show que tú sabes que puedes llegar a ver en cualquier momento del año, siendo extranjero o siendo persona nacional. Las personas que vamos a la arena por gusto de la lucha libre, no entramos ni encajamos necesariamente en el establishment del público que ellos están buscando al ofrecer el producto como lo están ofreciendo. Esa es la diferencia principal con AAA y por la cual no deberías nunca catalogalizar a AAA y a Consejo de la misma manera, porque están ofreciendo productos totalmente diferentes. Porque, por un lado, Consejo Mundial se enfoca en ofrecer un producto que pueda ser consumido por cualquier persona del mundo y disfrutado en ese mismo momento. Mientras que AAA está creando un producto que pueda ser consumido por espectadores locales que ya saben que van a llenar ese tipo de arenas o que podrían llenar ese tipo de arenas y que tenga una repercusión internacional en cuestiones muy prácticas. Por eso AAA hoy en día, y aunque a mí no me guste, hace una función y de ahí saca 2 programas televisivos para el mes. Mientras que Consejo Mundial de Lucha Libre ejecuta la función de lunes, 2 funciones en martes, una función en viernes, una función en sábado y una función en viernes, lo que da un total de 6 funciones. Y son demasiado. Y si eso no le sumas que tienen funciones en Guanajuato, que tienen funciones en Coahuila, que son el subas las apariciones que tengan en MLW, en New Japan, que tengan en AEW. Son 2 productos totalmente diferentes y la funcionalidad de que haya tantas funciones, por lo menos en México, en nuestro país, incluso en la propia ciudad, que si nos limitamos a la ciudad son la función de martes, viernes, la del sábado y la del domingo, son 4 funciones, pues es para un público muy específico. Y por eso es que, por ejemplo, una función de domingo suele tener bastantes nombres padres, pero pocos combates que profundicen y sean más interesantes de lo común y de lo corriente. Es totalmente normal. Tiene una lógica. A veces esas funciones de domingo van a ser más especiales que las funciones de viernes por detalles muy específicos, como el Zompantle de Máscaras o como el Día Internacional de las Personas de Talla Baja,
y la que vaya a encajar en esa fecha en específico. El consejo entonces está funcionando de una manera en que los consumidores no sabemos asumir, porque en el mundo normal, cuando tú ves este tipo de shows, pocas son las personas que neta son adeptas a estar en todas y cada una de las funciones y consumirlas. Es que de hecho es prácticamente imposible consumir todas las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre, aunque uno quisiera, porque para lograrlo primero tendría que vivir en Ciudad de México y tener la posibilidad de en muchas ocasiones viajar a Puebla de ida y de vuelta para ver la función de lunes de Glamour. Para las funciones de domingo ir a la arena y todo lo demás lo puede consumir a través de la retransmisión en vivo. Pero la verdad, ¿cuánto se te complica que ese sea tu estilo de vida? Y Consejo Mundial no está esperando que tú tengas ese estilo de vida. Todo lo contrario. De hecho, espera que apenas ingreses un par de ocasiones a la arena. Hay muchos espectadores que, vuelvo, estamos ahí por gusto y por amor a la lucha libre, pero no necesariamente somos los que realmente generamos dinero. Y eso siempre lo he hablado en este podcast. Entonces, una vez más, y regresando al punto, ¿qué tan extraño debe ser para alguien que está acostumbrado a que el producto sea totalmente vistoso y enigmático, lleno de luchas de 2 a 3 caídas que a mí me parecen muy lógicas porque tienen una construcción de inicio, desarrollo y fin? ¿Qué tan complicado debe ser que de pronto te cambian todo el estilo de una cartelera y ahora te presentan un producto completamente diferente que no está mal, pero tampoco funciona? Ese es el verdadero problema. Y entremos ahora sí en detalles de esta función, que creo que es bastante interesante. Empezamos con un combate a 4 esquinas entre las 4 grandes ganadoras del Consejo Mundial de este año: Reina Isis, Perséfone, Zeuxis y Zanelli. Yo creo que 4 luchadoras de mucho calibre. Aquí justamente la semana pasada yo hablaba de que extraño el desarrollo de un personaje como Tessa Blanchard. Ya tenemos una respuesta y vamos a estarlo hablando en el siguiente bloque del programa. Pero teníamos estas grandes 4 luchadoras y dieron un combate que estuvo bien. Fue de los que más me gustaron durante la noche. Hubo errores porque luchas a 4 esquinas no son el pan de cada día en el Consejo Mundial. Son difíciles de ejecutar cuando estás tan acostumbrado a un estilo. Y puedes ver menos errores en una lucha donde hay 6 participantes y 4 están descansando y preparando lo siguiente que va a suceder mientras 2 están ejecutando en el ring, que cuando están las 4 trabajando al mismo tiempo. Y se notaba un montón el trabajo de Zanelli y se notaba un montón el trabajo de Perséfone para no estar invadiendo los momentos, sobre todo de Zeuxis, por ejemplo, y de Reina Isis, que son las 2 mujeres con mayor experiencia en ese ring en relación a lo particular. Y veías cómo se quedaban paradas o sentadas esperando, casi como si fuera una lucha tag, porque regularmente así ejecutan las luchas. Esto es un error regular que sucede en las luchas multitudinarias en Consejo Mundial de Lucha Libre, que yo vi, por ejemplo, en el aniversario 89 entre Místico, Ángel de Oro y Volador. De hecho, las luchas tienen que terminar por eliminación para que al final sea un poquito más glamuroso el mano a mano que vamos a tener y tenga más estilo, más detalles. Y vuelvo, hubo errores muy particulares, hubo errores de Zanelli, hubo errores de Reina Isis, hubo errores de Zeuxis, y Perséfone, que es de hecho la ganadora, es quien ejecuta de manera más limpia toda la lucha y que se merece muchísimo esta victoria y que gusta mucho que esté llegando a estos planos internacionales y va a llegar a Japón. Perséfone, que en su año de rookie está logrando un campeonato universal de Amazonas y llegar a Japón nada más arrancar el 2025. Yo creo que definitivamente vamos a estar hablando de Perséfone en lo mejor del 2024 para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero el combate, vuelvo, lleno de cosas muy interesantes y también lleno de detallitos que lo hacían bajar un poquito su calidad, porque es normal. Por ahí veía que alguien decía, es que el problema de que la arena no se llenara desde el principio es que empezaron con luchas femeninas. No, nada que ver, y eso es una estupidez por donde lo veas. La razón por la que una arena
una Arena México no se llena en la primera o en la segunda lucha, que por cierto son retransmitidas de manera gratuita en muchas ocasiones por parte del Facebook del Consejo Mundial de Lucha Libre, es bien simple, y es que la gente en México llega tarde a todos lados. Las arenas en México, como la Arena México o como la Arena Coliseo, no suelen llenarse hasta su máxima capacidad en las funciones en las que se llenan por ahí de la tercera lucha, por muchas circunstancias. En la noche que fue Penta y Fénix, que fue un lleno total y estaba hasta la Mauser, la parte de preferente naranja se tardó mucho en llenar, y les voy a decir por qué. Porque esa parte de preferente naranja muchas veces es comprada por ciertos grupos turísticos, ¿no? Ya tienen los boletos apartados y meten a varios turistas en grupitos de tours específicos, como el tour del taco o el tour de la lucha libre, y los llevan a comer tacos, los llevan a tomar mezcal, los llevan a hacer diferentes cosas, y están adaptados al tráfico de la Ciudad de México, un tráfico que no siempre va a permitir que lleguen a la arena en el momento en que tienen que llegar. Eso súmale a que estaba Penta regalando fotos en el estacionamiento, a que había gente que tal cual fue a ver a Penta y la lucha que le interesaba entrar a ver a la última. Gente que todavía intenta conseguir boletos y se hacen largas las filas para conseguir boletos antes de entrar a la función. Hay muchas razones por las que una arena no se llena una hora antes de que empiece la función aquí en México, cosa que es totalmente diferente a lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en otras partes del mundo. Pero aquí en México la gente empieza a entrar de manera lógica para ellos desde la primera lucha, porque la primera lucha y de pronto no es tan interesante para ellos. Yo no voy a justificar a nadie, pero intento explicar un poquito porque a veces puedes mandar una foto de la arena totalmente vacía cuando entraste 2 horas antes, porque nadie entra 2 horas antes. A menos de que vayas a gradas y quieras un lugar muy específico. O a balcón sobre todo, porque en balcón si no entras temprano, esos lugares se vuelven bien complicados de alcanzar uno que valga la pena. Dicho esto, el segundo combate de la noche fue menos vistoso. Veníamos de un regreso de la jarochita que la verdad esperado, por lo menos para mí fue esperado. Creo que las chicas indomables tenían que agarrar ritmo. Creo que Viva Van es una performer que lo hace increíble, y Red Velvet también está a muy buen nivel. No sé, ahí andaban también ya diciendo que esperaban que una Jover como Viva Van no ganara los campeonatos en parejas, cuando creo que ni siquiera fue planteado que fueran siquiera acercarse a los campeonatos dentro de la lógica interna del consejo. Ellas podrán decir lo que quieran, pero que realmente sucede, eso es otro detalle. Yo creo que el consejo no debería de cometer el error por segunda o tercera ocasión en menos de un año de darle los títulos a una persona que no sabe si va a estar presente en tu programación a futuro. Pasó con Stephanie Baker, pasó con Tessa Blanchard, ya lo hablaremos en el siguiente segmento. Entonces no va a pasar. La gente se autobuquea y se conceptualiza ideas que no tienen nada que ver. El combate, la verdad, está normalillo, bastante bien, y es de los únicos combates de la noche que son un poquito más vistosos de lo que se esperaría, porque precisamente esa combinación que es clásica dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es las luchas en equipos, ya sea en parejas, ya sea en tercias, ya sea en equipos de 4, pues es de las cosas que mejor funcionan. Y creo que la verdad es un combate que está bastante bien. Después tendríamos que irnos al Flip Gordon contra Rocky Romero. Un Rocky Romero totalmente ovacionado. Nosotros adoramos a los rudos y a los extranjeros. Somos así. Nos pasa todo el tiempo. Es bien extraño. Rocky Romero, espero que no salga dentro de 2 semanas en el Consejo Mundial de Lucha Libre Informa diciendo: el público te quiere como técnico y por eso te vas a cambiar a técnico. Creo que es un error completamente que hagan ese tipo de cosas todavía en el Consejo Mundial. Si hay un rudo, si hay un técnico que lo demuestre con acciones. Hemos visto este año la ejemplar forma de irse ajustando y adaptando a un estilo de personalidad sin siquiera gritarlo a los 5 vientos, que yo creo que fue algo que le pasó, por ejemplo, a Tessa Blanchard. Yo creo que es algo que le pasó a Zanelli, pero sobre todo a un hechicero que va y viene entre el bien y el mal. Y tienes a otros luchadores que van, anuncian que están haciendo algo, como Volador Jr., que hace semana y media anunció: soy oficialmente rudo, y en su combate de esta noche que estamos hablando actuó completamente como técnico. Entonces no tiene sentido estar cantando lo que vas a hacer o lo que vas a dejar de hacer cuando no lo ejecutas en el ring. Ejecútalo en el ring y después, si quieres, lo hablamos. Pero Volador es una persona que en general es twinner. Entonces, ¿cuál es la necesidad de que venga a anunciar cuando todavía va a tener un combate que ya está pautado contra Pac, donde Pac tiene que ser en rudo y él va a ser el técnico?
En este caso, Rocky Romero, muy aplaudido, muy querido, es uno de esos luchadores que ha hecho muy bien para el Consejo Mundial los últimos 2 años y medio y se merece todos esos aplausos. Un buen combate contra Flip Gordon. A mí el Flip Gordon no me gusta, no me gusta su estilo flippity flappity porque es un trabajo que percibo sobrecargado. Yo sé que su estilo es muy llamativo y mi propia novia, mis amigas, gente con la que he ido a las arenas, les llama bastante la acción de Flip Gordon. El problema es que después se vuelve cansado cuando estás viendo constantemente al mismo luchador hacer las mismas cosas todos los tiempos. En este caso creo que trabajó mucho mejor. Rocky Romero supo llevar el combate y hacer que Flip Gordon se concentrara y diera algo de valor. Es campeón histórico de peso medio. Creo que tiene cierta relevancia tener ese título. Y creo que ha tenido una muy buena defensa y probablemente sea el mejor combate de la noche. El siguiente es definitivamente el peor combate de la noche, pero no solamente porque no les haya gustado, sino porque en circunstancias particulares no supieron empatar. Dos personas que de hecho se conocen desde hace un tiempo, Deon Apurazzo y la Catalina, no supieron encajar su estilo de lucha libre para ofrecer un buen mano a mano. Y veníamos de un buen mano a mano. Y lo que nos otorgan es una lucha con mucha psicología en una arena donde la psicología suele está reservada únicamente a cierto tipo de luchadores y de combates. Una lucha de apuestas es regularmente donde hay más psicología y donde hay más interés por la psicología. A veces ni siquiera tenemos eso, como en la lucha que tuvimos en el homenaje a dos leyendas de este año por las máscaras de las pequeñas superestrellas. Y ahí no había mucha psicología en la lucha. Simplemente hubo lucha y ganó el mejor, que en este caso fue Angelito. Aquí hubo psicología, no había tanta necesidad de eso. Queríamos ver a Deon Apurazzo y la vimos, pero no la vimos en su esplendor. La lucha termina incluso un poco rancia, rara, y el público estaba bucheando, incluso cantando para que Qué Monito fuera más protagonista en la lucha. El propio Qué Monito entendía que no tenía que ser más protagonista que las chicas y no reaccionaba a los cánticos, que en cualquier otra lucha lo hubiera hecho, pero aquí específicamente estaban concentrados en que la Catalina y Diona fueran quienes dieran el show y no lo lograron de la manera que hubiera sido buscada. Y es un poco triste porque creo que la Catalina dio un gran combate este año contra Tony Storm, por ejemplo. Y es raro que en otros sentidos pues no lo hayan logrado. Simplemente no empataron. También dio un gran combate contra Stephanie Baker en Fantástica Manía. ¿Saben a lo que me refiero? No es que sea mala la Catalina y Diona Purazzo, definitivamente no es mala. No estaban en el mismo canal y menos el público que veníamos, ya lo vengo diciendo yo, viendo una función muy atípica y muy extraña, donde las luchas estaban durando un poquito más de lo que deberían porque no estaban siendo a varias caídas, que es la costumbre general, y que te da un soplo de descanso y de espacio para seguir disfrutando el combate. Es que hay una lógica en cómo construyen sus funciones el consejo y cuando te acostumbras entiendo que es bastante difícil entender. Y aparte llevas un chip cuando llegas a la Arena México. No vas con el mismo chip con el que irías a una función de WWE o con el que vas a una función de AAA. Yo vengo de una función de AAA del sábado pasado y la disfruté muchísimo porque fue lo que esperaba. Y aquí me sentí muy extraño. Me sentí muy extraño en esta función. Vuelvo, no creo que sea mala. Simplemente fue una mezcla atípica. El siguiente combate, que fue un Pac contra Volador, también fue atípico porque si bien yo esperaba un combate mucho más lleno de acción y mucho más lleno de spots, que sí los tuvimos, porque Pac es una estrella espectacular y uno de los mejores luchadores que he visto este 2024 en vivo. Estoy muy feliz de haber visto, creo que los 3 combates que tuvo Pac aquí en México, creo que los vi y estoy muy feliz de eso. Y Volador a mí no me gusta. Yo ya lo he dicho varias veces, reconozco mucho su importancia, es un luchador de mucho valor y con mucha historia y un gran líder para lo que representa la Arena México. Y creo que lo recibió muy bien. Y vuelvo, bajo el supuesto de que no me encanta Volador, o sea, en gusto se rompe géneros. Creo que dieron un buen combate, creo que por ahí esa lesión, que no entiendo si es medio dentro del kayfabe o no, disminuye un poquito el propio desarrollo de la lucha. Y posterior, el final es casi que incomprensible. No sé si en televisión se habrá percibido de otra manera, pero en la arena ni siquiera se sintió
cuando llegó al final. Fue extraño. Y eso que veníamos aplaudiendo y explotando con todo lo que sucedía, pero el final fue realmente poco claro. Y creo que de eso también se trataba un poquito. No sé si quieran seguir extendiendo eso, pero con Volador Rudo pues ya no tiene mucho sentido. Creo que hay que mirar a otros aires. Quien sí lo hace increíble y siempre lo va a hacer increíble y dieron un gran combate. Y si bien ya tenemos un hechicero contra Blue Panther, tenemos un hechicero contra Zack Sabre Jr., tenemos un hechicero contra Euphoria, Esfinge y el Valiente, un hechicero contra Místico, ya es muy difícil encajar dentro de todo este coloquio otra lucha. Y el hechicero contra Claudio Castagnoli está bastante bien. No le llega a ninguna de estas luchas que acabo de comentar, pero creo que está a muy buen nivel. Un combate internacional que para cualquier otro programa hubiera sido un combate de media cartelera. Aquí es el protagonista. Y hechicero que sabe ser aplaudido y ser querido a pesar de ser rudo. Yo creo que tuvimos un muy buen desarrollo por parte de ambos luchadores y la verdad muy feliz con esa parte. Como pueden ver, realmente me gustó el evento, pero tiene mucho que ver que la forma de ser presentado sea pues por demás extraña y el conjunto, vuelvo, yo siento que al propio público no le encantó. Hay que ser muy claros, en el combate de Hechicero sí había cánticos para Hechicero que ya son parte esencial de una función en la que aparece el hombre, y había reacciones ante Claudio Castagnoli, que es un performer que tiene toda la experiencia del mundo y sabe cuándo aprender y apagar al público, pero no mucho más. La verdad estuvo bien y creo que fueron los mayores momentos de la noche, junto probablemente el de Qué Monito, porque estaban sobre todo queriendo disminuir lo que estaban haciendo las chicas en el ring. Y Pac y Volador hicieron un trabajo excepcional, pero definitivamente tendremos que quedarnos en esta ocasión con el Rocky Romero contra Flip Gordon, por más extraño que parezca. Y la verdad bien con eso. Y me gusta mucho la historia que están contando con Flip Gordon y Rocky Romero, porque hay una historia de entrada. Y aunque digan los aficionados al consejo que cuando entren las historias van a dejar de gustarle las luchas, pues yo creo que suma mucho que desde el Grand Prix estamos viendo tener choques a Flip Gordon y a Rocky Romero. Y aunque Flip Gordon sea una piedra en las promos y en el micrófono, con Rocky Romero es suficiente, y con que Flip Gordon sepa hacer lo que sabe hacer bien y lo ejecute con psicología, estamos dentro de tu barquillo, mi querido Flip Gordon. Y Rocky, muchas gracias por tu trabajo. Sin más, creo que aquí iría cerrando este bloque que ha sido bastante largo, pero acá había mucho a hablar de todo lo que está pasando. Vamos a un segundo bloque donde vamos a hablar sobre el tema Tessa Blanchard, que creo que va a cambiar bastantes cosas dentro del consejo. Tessa Blanchard abandona Consejo Mundial de Lucha Libre, aunque a diferencia de Stephanie Baker parece que sucede de una manera más gentil, mucho menos crítica. De todos modos ya salió la gente a decir: maldita, aprovechaste el consejo como trampolín, nadie te quería cuando llegaste. Así somos los aficionados mexicanos. Que lo mismo pasó con Stephanie, que cuando Stephanie salió todos la queríamos en sus momentos previos, pero en cuanto salió, maldita aborazada, hay que cerrar bien las cosas, hay que aprender a perder los títulos. Bueno, a ver, yo aquí voy a tirar una para arriba y a ver que cada quien interprete lo que quiera. La vida laboral de un adulto funcional, sea luchador, sea contador o sea taquero, va mucho de lo que más le conviene para su crecimiento personal e individual. Muchas veces tenemos que trabajar por necesidad. Muchas veces hay que trabajar por necesidad. Y muchas veces donde trabajamos por necesidad no tenemos oportunidades. Muchas veces cuando trabajamos por necesidad, trabajamos para alimentar a un tercero, a un hijo, a un padre, que no tienen las posibilidades en ese momento de encargarse por ellos, y abandonar un poquito nuestras metas y nuestros sueños porque necesitamos ese dinero para seguir avanzando en nuestro día a día y en nuestro estilo de vida. Muchas veces tenemos que trabajar porque ese trabajo nos ofrece la oportunidad económica que necesitamos,
Y ese trabajo también nos ofrece la oportunidad de crecimiento que necesitamos. Y muchas veces dejamos de trabajar en ese tipo de lugares porque hay oportunidades de crecimiento en otros lugares que también necesitamos. Para mí no es criticable que una persona decida dejar un lugar para irse a trabajar a otro lugar. A mí me parece adoctrinante que haya personas que crean que porque un lugar te dio la oportunidad de trabajar y de hacerte de una u otra manera un estilo de vida, tengas que vivir aunado a ese lugar el resto de tu vida. ¡Puedes! Ya ven a John Cena, que John Cena dice, y aquí cada quien interpreta esta información como quiera. John Cena dice, yo no soy dueño de mi nombre, pero no necesito serlo, y no me importa tener que pagar regalías por mis ganancias en cine o cosas así a WWE porque WWE me puso donde estoy. Claro, a ver, John Cena es una persona que tiene muchísimo dinero y que el éxito que tiene es gracias a WWE y a Vince McMahon. Entonces, por supuesto que su forma de ver las cosas es de esa manera y su personalidad corresponde a esa manera. Pero no todos tenemos que ser John Cena y comer de la mano que nos ha dado en algún momento el resto de nuestra vida únicamente porque en algún momento nos abrió ese brazo. Podemos evolucionar. Dicho esto, ya se sentía que Tessa Blanchard no estaba siendo desarrollada como debería haberlo sido en este run de un año que tuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Quiero pensar, primero, que es una cuestión muy parecida a la de Stephanie Baker sobre contratos fáciles de romper, fáciles de terminar, ¿no? Porque de otra manera, díganme por qué Stephanie Baker sí se puede ir a WWE sin ninguna otra cantaleta y Fénix no puede ni siquiera salir a publicar un tweet. Es una cuestión de saber encajarle un contrato a una persona. Y en el caso de Tessa Blanchard probablemente era similar. Seguramente tenía un acuerdo por un año, por poco menos de un año, que fue prácticamente lo que estuvo en la Arena México, donde tuvo muchas grandes victorias, tuvo muchos grandes momentos, pero curiosamente no estuvo nunca en los momentos más importantes del Consejo Mundial. Déjenme aclararlo un poquito más. Sí estuvo en homenaje a dos leyendas, función internacional, pero nada más, no estuvo ni en Fantástica Manía, donde yo creo que el Stephanie Baker contra Tessa Blanchard hubiera sido más interesante que Stephanie Baker contra Catalina, que igual fue un gran combate, pero creo que hubiera sido más interesante el Stephanie Baker Tessa Blanchard, ¿me entienden? No estuvo en el aniversario, bajo ningún contexto estuvo en el aniversario, y si bien estuvo en los dos Grand Prix, no fue un personaje relativamente importante dentro de lo mismo. Pudo perfectamente haber sido la persona que tomara el comando cuando se fue Stephanie Baker y no se lo dieron. Precisamente porque seguramente ya tenían en mente que algo así podía llegar a suceder. Al final la salida de Tessa Blanchard también me parece lo más común que podemos esperar. De hecho, antes de la salida de Stephanie Baker ya se escuchaba que TNA estaba buscando a Tessa Blanchard y era normal que en algún momento fuera a suceder porque es TNA y Tessa Blanchard la relación que de hecho queremos ver para la carrera de Tessa Blanchard. Es el lugar donde más alto llegó y creo que es el lugar donde más alto va a poder llegar en su carrera. Entonces debería estar ahí. Ya si en algún momento llega a WWE, que sería por demás interesante, ojalá lo llegue siendo una buena persona. Creo que ha tenido un curso de humildad en México, creo que ha tenido mucho trabajo y buen desarrollo con los compañeros mexicanos, ahora tiene una relación con el bueno de Esfinge, ella dice que sigue viviendo aquí en México y es comprensible, no puede seguir participando en eventos de Consejo Mundial de Lucha Libre simple y llanamente porque Consejo Mundial de Lucha Libre tiene un pacto con AEW. Y aquí hay que ser más detallistas. Vean, por ejemplo, que cuando Stephanie Baker se va, ya ni siquiera mencionan su nombre. Y cuando se va Tessa Blanchard, mencionan su nombre y además mencionan que se fue a una empresa extranjera a trabajar. No recuerdo bien si mencionan que es americana, pero la razón particular de que no mencionen que es TNA, pues es porque tampoco van a mencionar a WWE. WWE y TNA tienen una colaboración actualmente. AEW, Consejo Mundial, tiene una colaboración actualmente. Aún con todo eso, Tessa Blanchard tiene la facilidad de llegar a AAA, lo cual también sería bien interesante. Y creo que forma mucho del proyecto que están trabajando AAA para el 2025, que haya ese tipo de colaboraciones.
Tengo muchas ganas de hablar de la función de Ciudad de México, pero no va a suceder en este programa. Y creo que se nos va porque se nos tenía que ir Tessa Blanchard. Creo que es un error que una vez más se vaya la campeona mundial de parejas y deje el título vacante. Ya tendremos nuevas campeonas en enero o en febrero. Pero creo que es un error. Y creo que no deberían volver a cometer ese error. Por eso en el bloque pasado, cuando mencionaba que alguien decía que ojalá y Viva Van y Red Velvet, que son grandes luchadoras, tienes que verlas porque son de lo mejor que vinieron este año a México a nivel extranjero. Que ellas ganen sería una tontería. Sí lo sería muy triple A en ese sentido, porque ya van dos luchadoras que te dejan vacantes los títulos porque simplemente tienen que tener otra movilidad en su vida. Creo que lo correcto sería apostar por luchadoras que van a estar en Consejo Mundial durante un rato, por lo menos lo que implique ese ron de títulos en parejas. Está difícil porque actualmente no hay demasiadas parejas femeninas en el Consejo Mundial que puedan cumplir ese rubro, a excepción de Lluvia y Jarochita, que sería pues el cambio correcto, creo yo, hacia Lluvia y Jarochita, o encontrar un equipo que entable, que no puede ser Persephone y Zeuxis, porque en todo caso yo siento que Persephone tiene la misma circunstancia que tiene Stephanie Baker y que tiene Tessa Blanchard, luchadoras que están siendo muy protagonistas, muy populares entre el público y que están recibiendo muchos ojos y que en cualquier momento se te va. Quizás se te va a AEW, quizás se te va a New Japan, pero yo creo que lo correcto sería darle esos títulos a luchadoras que sepas que van a estar ahí para ti y que después ya vemos qué más se puede hacer con ese tema. Ya es la segunda vez que le pasa seguido al Consejo Mundial esta situación. Creo que deberían tomar cartas en el asunto de manera adecuada, porque si bien yo no tengo ningún problema con que Stephanie se haya ido a NXT, que apenas yo voy un poquito lento con NXT, no me he visto el combate de Deadline, pero lo que he visto de Stephanie Baker en NXT, puta, lo está haciendo increíble y felicidades por ella, y creo que es la única manera que tenía de volver a hablar de una de mis luchadoras favoritas de la vida en este programa, que le dedicamos más todo a lo mexicano. Y creo que Tessa Blanchard va a ser un gran run en TNA. Ya llegó, ya atacó a Jordan Grace. Y creo que es precisamente lo que estaban buscando. Jordan Grace va de salida de TNA porque va a llegar a NXT definitivamente para el 2025. Más Slamovich está haciendo un trabajo de contener una división junto con Jordan Grace, que está muy baja de estrellas, y Tessa Blanchard era la estrella que faltaba en todo ese combinado. Creo que va a suceder de manera interesante el trabajo de TNA. Y creo que el Consejo Mundial va a tener cambios precisamente, pero lo más correcto también va a ser que va a empezar a darle la oportunidad a las personas correctas. Y es de hecho lo que hemos estado esperando durante todo el 2024. ¿Catalina es una opción correcta? Pues probablemente sí, porque se ve que es la persona de entre todas las que han llegado en estos últimos tiempos que más coherencia tiene dentro de la Arena México, de las extranjeras por lo menos. Y a mí me daría más confianza darle algo a la Catalina que dárselo a Perséfone, y no porque no confíe en Perséfone, pero vuelvo. La popularidad, talento y calidad que está teniendo Perséfone la van a llevar fácilmente al siguiente nivel. La Catalina ya llegó del otro nivel, ya está estableciendo un nuevo estilo de vida, entonces es ahí donde hay ciertas cosas que encajan más que otras. No es quitarle oportunidades a una o dárselas a otra, simplemente es no convertirte en el nudo de germinación de otras empresas y que a ti cuando se les viene y se les cante, te quedes sin tu talento. No tiene sentido alguno. Y no le debería pasar a nadie, pues. Entonces creo que quedaba hablar un poquito sobre el tema Tessa Blanchard. Que te vaya muy bien, espero hayas cambiado y hayas tenido esta forma nueva de ver la vida que te deje en el lugar adecuado. A mí hoy en día me caes bastante bien después de todo lo que ha pasado. Y veo que esto no va a tener un gran desarrollo para las Amazonas, que para mí es la mejor división de México, la de las Amazonas en calidad. Es la mejor entre todas las empresas de renombre internacional que hay en México. Lo que hacen las Amazonas está en un nivel bastante brillante, muchas veces menos presentado por su propia empresa que por el público que lo consumimos. Entonces, a ver qué sucede.
y les deseamos lo mejor a todos, a donde quieran llegar a trabajar y donde puedan llegar a trabajar, y que todos tengan la carrera que desean tener, porque todos nos merecemos tener la carrera que deseamos tener cuando las circunstancias lo permiten. Sin más, lo voy a dejar por aquí. En el siguiente bloque vamos a hablar de la AAA. El 2024 de lucha libre AAA ha estado bastante bien. La verdad, sea dicha. Sí, empezamos de manera extraña, veníamos molestos precisamente de la Triple Manía 31, no veíamos mejorar demasiado las circunstancias, pero la llegada de Latin yo sí siento que ha hecho un cambio que es positivo y que ha permitido que haya nuevas formas de consumir el producto de AAA sin que sea siempre la misma. A ver, lo voy a dejar sobre la mesa un poquito así. Yo no soy fan de Niño Hamburguesa. Es más, Niño Hamburguesa es probablemente uno de los luchadores, históricamente hablando, que menos me gustan en la vida. Hablo de gustos, ¿eh? Yo no sé nada sobre la persona, sobre los retos que ha tenido. Solo hablo de la circunstancia de gustos. A mí no me gusta Niño Hamburguesa. Y Niño Hamburguesa, por ejemplo, fue uno de esos luchadores que tomó mucho aire durante la pandemia, porque era pues de los pocos que tenía AAA presentes y disponibles para seguir trabajando sus productos a nivel internacional, ¿no? Y a nivel nacional. Era lo que presentaban. Yo recuerdo muchas funciones de estas que se hacían sin público en el centro de convenciones de no sé dónde, y que Niño Hamburguesa era el protagonista de la lucha estelar, por ejemplo. Y está bien. Pero no siempre es la mejor decisión tener a tus nombres que si bien sabes que en muchos sentidos va a vender y va a conectar con el público, porque Niño Hamburguesa conecta con el público, no necesariamente va a hacer que tu evento sea bueno. Y creo que eso lo ha sabido entender AAA este año. Hoy vamos a hablar específicamente de la última función del Show Center que tuvimos durante 2024, un cierre de temporada. Una función que es bien interesante. Cualquiera de Show Center es interesante porque tiene la particularidad de darle muchas oportunidades a talento que no está tal cual firmado con AAA, o por lo menos no de manera constante. Es decir, mientras que en cualquier función de Ciudad de México es normal que veas a los Psychos Circus, que veas a los Vipers, que veas a Alberto el Patrón o que veas a Laredo Kid. En las funciones de Show Center específicamente, sí vas a ver a estrellas como los Psychos, como los Vipers, como Pimpinela, obviamente. Pero también vas a ver a muchos luchadores que fuera de su zona de desarrollo personal como profesionales no suelen aparecer demasiado. Y eso es a mí lo que más me gusta de este tipo de propuestas por parte de AAA. En ese aspecto tenemos una lista de luchadores que conoces o que más o menos ubicas o que definitivamente no conoces y que pueden ser bastante interesantes. Por ejemplo, nada más en esta función que fue, por cierto, la de Día de Muertos, tenías a Rey Sultán, a Valdez Jr., a Section D, a La Fashion, a Sick Boy, a King Charro, al original, a Epidemius. Nombres que no son regulares en AAA, pero sí son regulares en el norte del país y que hacen un muy buen trabajo y que serían luchadores que encajarían perfectamente dentro de la programación con un buen desarrollo. Y creo que es lo que están haciendo. Están encontrando su semillero en las independientes de diferentes zonas a las que van y dando estas oportunidades. Sin irnos más lejos, y no sé si la semana que viene ya hablaré de la función de aquí de Ciudad de México, que ciertamente me dejó muy feliz. Pues tuvimos al bueno de Andy Panda, que Andy Panda lo conocí este año en una función independiente por ahí del Día del Niño, creo. Y he visto su desarrollo a través de diferentes empresas como Big Lucha, que ya no existe, que toca hablar próximamente de Big Lucha. Y ya estuvo en el Open Air, en el Dark Match, como le quieran llamar, no sé qué vaya a ser, si lo van a transmitir o no, de una función de AAA. Y fue el más aplaudido y el que recibió más bulla de los 4 luchadores que nos presentaron, 4 o 6 luchadores que nos presentaron en esa lucha, aún teniendo a jóvenes también bastante interesantes como Colmillo de Plata y Garra de Oro, que se llaman así, creo. Entonces, este semillero funciona muchísimo cuando no tienes una escuela como la que tiene el Consejo Mundial de desarrollar diferentes talentos, y creo que es muy positivo que lo hagan, y al mismo tiempo pues te ofrecen combates
donde varios luchadores pueden ejemplificarse y dar el do para arriba. A ver, que también en ocasiones es repetitivo, que tienes dos luchas a tres esquinas seguiditas y una es más interesante que la otra, pero yo quiero resaltar mucho el nombre, por ejemplo, de King Charro, que me está gustando muchísimo lo que le están dando este año por parte de AAA. Y Epidemic Jr. también creo que son dos nombres bastante interesantes por mencionar, sin dejar por fuera a el líder, que yo creo que cuando sepan encajarlo bien en la programación puede llegar a ser uno trascendental dentro del AAA. Me gusta mucho el trabajo del líder. Y por otro lado, pues, ¿qué pasa con las historias generales de AAA que se cuentan en este tipo de programas, como precisamente este Show Center de Monterrey del 3 de noviembre? Pues por ahí hay conexiones bastante interesantes. Por ejemplo, la más importante, de hecho, va a ser una que sucede entre Flammer y Chica Tormenta. Flammer, que le quita la máscara a Chica Tormenta, si no me equivoco, hace un año. No estoy muy seguro, hace un año y medio, hace 2 años. Y que obviamente ambas, al ser rudas, pues pueden compartir una esquina y es normal. Pero por otro lado, pues Chica Tormenta no olvida. Chica Tormenta está teniendo un run por demás interesante en este momento. Ganadora, bicampeona más bien, de la Copa Antonio Peña en años seguiditos, lo cual ya representa algo. Ahora parece que va a entrar a un programa con Flammer, que también tiene un programa con Dalis, que a la vez van a tener un programa con las brasileñas, las Bramexas. Entonces, están contando historias en la división femenina. ¡Wow! Y vuelvo, no quiero saltarme demasiado, pero aquí sí te están contando una historia. Durante la lucha se atacan, se llevan mal. Posterior a la lucha tienen un encontronazo en camerino, se golpean, se van mal. Ya pasó también, y que no quiero ir demasiado lejos, pero lo que pasó entre Valentina Reyes y Reina Dorada en Ciudad de México fue espectacular. Y no sé si quieran terminar todo en un gran conjunto de lucha de apuestas para las Amazonas, lo cual creo que sería una mala decisión. Pero si no es eso lo que quieren hacer y están contando historias realmente entre ellas, y a Chica Tormenta le están dando minutos, y a Flammer siempre los va a tener, pues es la campeona, que aparte es una luchadora que está muy bien, y que por cierto ese combate contra Dulce Canela y Pimpinela pues realmente no es nada exorbitante ni nada interesante, pero que cuenta una historia, y también para eso sirven los combates, no necesariamente tienen que ser una demostración de wrestling perfecto. Y lo mismo pasó con su combate aquí en Ciudad de México entre Reina Dorada, Flammer y las Bramexas. Entonces creo que por ahí avanzando de manera adecuada. Por otro lado, el otro combate que tuvimos con nombres acá representativos fue el de los Psycho Circus, que seguían cementando su camino para convertirse en campeones en parejas, en tríos, perdón, de AAA, que de hecho sucedió en la siguiente función contra los Vipers. En este caso, el único representante disponible, Taurus, que de hecho da una promo en relación a eso. Mira, fiscal, tú que estás lesionado desde Guerra de Titanes, entonces por ahí un poco la molestia de Taurus, que nos venía preveyendo una historia que se iba a contar entre ellos, y Taurus conjuntándose con dos nombres que no están nada mal. Pierrot Jr., que Pierrot Jr. creo que es una de esas estrellas que de pronto entró a la gira Orígenes sin que nadie lo esperara, y que lo está haciendo espectacular, y que espero que lo sigan presentando, ya sea junto con el Mesías, y siga teniendo estos minutos, porque me está gustando mucho Pierrot Jr. Y por el otro lado, pues uno que ya está establecido a nivel internacional, Galeno del Mal, y que si bien seguramente no vamos a tener historias grandes con Galeno del Mal próximamente, su simple apariencia ya provoca y genera y es espectacular. Y tienen esta lucha contra los Psychos, que ganan los Psychos y que siguen cimentando su camino a convertirse en campeones de tercias, que es de hecho lo adecuado a mi gusto. Creo que es una buena decisión que tengas a este stable tan importante como campeones de tercias en un momento donde los stables que has tenido últimamente como campeones de tercias y de pronto se desconectan. Los Vipers estaban contando una historia rumbo a la Triple Manía 32 en Ciudad de México. Las personas que los tenían antes de los Vipers, bueno, casi que ni me acuerdo quiénes son. Y antes de eso no tienes muchas otras opciones que sean memorables. Los últimos quizás eran los Dinamita, y pasó todo lo que pasó con los Dinamita. Entonces, normalillo. El punto fuerte de la función, sin embargo, no son las luchas, sino que fue una función homenaje a La Parca en relación
a su fallecimiento en general. Y muchos, la mayoría de los luchadores, salieron con motivos relacionados a la parga en su máscara, en sus maquillajes, en sus vestuarios, en sus equipos. Y estuvo bien, normal. A mí me gustó el homenaje. No lo entendí mucho. O sea, lo sentí un poquito de... pues es que es un personaje como de Día de Muertos y por eso. Entonces, no lo entendí mucho en ese sentido, pero me gustó mucho. Hay unos equipos que quedaron espectaculares. Mencionaría que el de Dave the Clown. Me gustó el equipo de Dave the Clown. Me gustó el trabajo de Mr. Iguana con su equipo. Me gustó mucho el de Flammer. Creo que, si no me equivoco, Flammer, su equipo estaba bastante padre en ese sentido. Y por ahí también equipos que se presentaron únicamente por las fechas, que también tenían un gran valor. Ahí Epidemics Jr. venía con una máscara adaptada a la de Scream que se veía bastante bien. Panic Clown venía de Beetlejuice. Yo creo que cool también. Entonces, quería mencionar un poquito esta función. No ha sido la mejor de esta última parte del año, pero cuenta historias todavía. Estaba contando la de los Psycho Circus, está contando la de Flammer, la de Chica Tormenta, y creo que eso es suficiente en muchas ocasiones en comparación a otras en las que no nos contaban absolutamente nada con lo que sucedía. Nos toca hablar de una función importante la semana que viene, la función en donde han pasado más cosas en las últimas semanas, y me emociona. Y ya prácticamente tenemos que cerrar AAA y Consejo y todo la semana que viene, si no me equivoco. Ya es de hecho el programa del 24 de diciembre. Entonces yo les había dicho que para este programa más o menos iba a tener claro qué iba a suceder para estas fechas. No lo tengo claro. No he tenido la cabeza para tenerlo claro. Sé lo básico. Sé que la semana que viene tenemos que hablar de la actualidad en la lucha libre. Creo que vale muchísimo la pena hablar de la actualidad de la lucha libre. Pero también sé que vale mucho la pena dar un descansito, un break al pensamiento itinerante. Entonces, vamos a ver si la semana que viene tenemos programa normal en nuestra fecha de martes. Y vamos a ver qué pasa el miércoles. Y para fin de año, definitivamente lo que sí les puedo ofrecer y proponer es un episodio de lo mejor del 2024 para mí. Y eso estará sucediendo el 31 de diciembre. A ver qué acomodo en esa lista, porque yo creo que ya no va a haber mucho más que resaltar. AAA ya cerró. Consejo Mundial va a cerrar hasta el último día del año prácticamente, pero lo único que queda es el torneo de la gran alternativa. Entonces creo que podemos obviarlo un poquito. Y a nivel internacional ya cerraron prácticamente todos. Creo que el único que suele todavía tener como detallitos específicos es AEW. Y bueno, New Japan está cerrando con broche de oro rumbo a su gran evento. Entonces creo que ya podemos empezar a trabajar en ese programa especial de lo mejor del 2024. Y deberíamos trabajar en uno de lo que esperamos para 2025, ¿no? Sin más, yo fui Creer Spirit. Muchas gracias por escuchar el capítulo 25. El siguiente, el 26, va a ser el punto medio de este año que llevamos trabajando. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Chao. Espíritu de Ring con Queer Spirit.